Lirisines y bienvenidos un día más al canal. Para todos aquellos que no me conozcáis, o si es vuestro primer vídeo, hola, soy Liris, más conocida como LiriQ, y el vídeo de hoy será como una continuación del de la semana pasada, que realmente hace 2 semanas, bueno, el último vídeo, donde os mostraba una serie de hábitos que me ayudaron a mejorar mis dibujos. Así que en este os voy a enseñar mi colección de libros ilustrados y cuáles han sido mis ilustradores dibujantes que más he apreciado y me han ido acompañando en mi viaje como artista independiente. Y algún que otro libro nuevo que ha entrado en mi colección. Aunque este vídeo sea especialmente para libros ilustrados, también voy a meter algún cómic que otro que desde pequeña me han encantado, o me han ayudado mucho, o me han inspirado. Será literal mi primer book haul de estos, o book haul, no sé cómo se pronuncia. Así que espero que os guste y os llame sobre todo la atención. Y si os gustaría más vídeos como este, déjamelo en comentarios. Lo he clasificado en diferentes temáticas. Cuentos clásicos por obra, creador y, como no, favoritos. Así que nada, vamos a empezar cuanto antes este vídeo sin olvidar que para los que no lo sepan y queréis apoyar el contenido y sobre todo mi arte, podéis uniros a mi canal de YouTube, donde encontraréis diferentes membresías y sus recompensas, y en mi tiendecita online de Ko-fi, donde es por solo 3 euricos al mes, en la parte de membresías encontraréis contenido exclusivo para vosotros y alguna que otra ventaja, así que bueno, lo agradecería muchísimo. Y ahora sí que sí, comencemos. Bueno, llega la parte en la que es prácticamente aleatoria, así que nada, os voy a hablar de tú a tú sobre ya mis primeros libros, que estos serían los primeros libros de infancia que me acompañaron desde pequeñita. Os voy a decir seguramente, van a ser más o menos pocos ilustradores que yo os recomiende, porque al final son los ilustradores de los que yo más he mamado o me han ayudado muchísimo en el progreso. Porque es que es verdad de que yo no he sido de ilustradores, ¿vale? Yo he sido de los poquitos que me han gustado muchísimo, que he tenido libros de ellos, y ya veréis que la gran mayoría de libros ilustrados son del mismo artista, pero es porque, claro, es que es mi favorito desde que tengo conocimiento, ¿vale? Desde muy pequeña siempre he tenido libros de él, pero bueno, ya cuando llegue el momento os enseñaré unos cuantos, más aparte algún que otro artista. Y bueno, como no, vamos a empezar con los de infancia, que serían los libros de Chris Riddell, y estos serían los de Ottoline y la gata amarilla y Ottoline va al colegio, que sinceramente a mí me encantaron estos libros, sobre todo por la cubierta, que son súper preciosas. No sé, que son muy bonitas. Son hermosas las ilustraciones. Recomiendo muchísimo a este artista porque además tiene un toque, digamos, como gótico, por así decirlo. Y además trabajaba mucho con el lápiz. Y luego las historias son curiosas. A ver, son al final son cuentos infantiles, queráis o no. Por ejemplo, aquí en el final con postales que se pueden usar incluso. Pero como ya desde muy pequeña yo estas cosas ni las arrancaba, las dejaba tal cual estaban en el libro. Yo eso lo respetaba siempre mucho, aunque sean de uso, que son ilustraciones súper bonitas. Y ya desde muy pequeña estas cosas a mí me han encantado. Y además aquí parece un personaje que parece mucho de la familia Addams, que no sé cómo se llama esa personita. Luego en la sección de libros de infancia, cómics, una saga que a muchos conoceréis, sobre todo, pero muchos, de las Wits. No sé si fuisteis como yo de pequeña o lo que sea, pero tal cual salían, pues tal cual las compraba. ¿Veis? Este es el tomo 4, no tenía ni idea de que esto fuera una serie porque de pequeños nadie sabe que es una saga ¿sabéis? Este es el tomo 20, que es mi favorito porque I love este señor. Y el tomo 24. De un artista que es un artista italiano, que además hace un par de años me metí a un cursillo que hacía gratuito de enseñando cómo hacía sus dibujos, cómo planteaba, así sencillito de, no sé, creo que duró 1 hora o así, y la verdad es que estoy muy contenta. Me metí más que nada por Remembers, o sea, no por algo en especial, la verdad, sino me metí por él porque me hizo ilusión y vi que era gratis y dije, oh, voy a meter. Y así pues veía un poquito cómo dibujaba él y todo eso. La verdad es que me hizo mucha ilusión. Igualmente dejaré por aquí el nombre del artista. Y en siguientes sagas de cómics que también a mí me han encantado. O como no, la saga de Spider-Man.
Y os voy a enseñar este porque esta fue un regalo de tapadura de mi saga favorita de Spider-Man. No voy a haceros spoiler, pero es la mejor saga sin duda. Y es una historia bastante oscura, triste. A mí me hizo llorar cuando lo leí en su momento en grapas, como las de Witch, que tenía de cómics de grapa, de Spider-Man, sobre todo de Punisher. Vamos, una burrada. Y esta pues la edición del 2017. Lo recomiendo bastante. Es que el cómic americano muchas veces son increíbles las ilustraciones. Y bueno, después de pasar con los libros de infancia, por así decirlo, que no os he hecho spoiler de mi ilustrador favorito, que lo he comentado más de una vez en mis directos de Twitch, pero sé que no sé, lo puedo entender. Porque ahora las modas están mucho con los mangakas y ahora con los manhwas, que la gente no para con los coreanos, que lo entiendo. Pero a veces hay que mirar más atrás y conocer a ilustradores. Y voy a empezar con mi hermoso Benjamin Lacombe, que es un ilustrador francés y lo recomiendo muchísimo. Además de él, es mi... ¿Sabéis? Así que voy a empezar con los libros que han sido para mí de infancia. Que voy a empezar con una serie de libros que además creo que fue de los primeros que yo recuerde de tener en mi casa de este artista, que fue Blancanieves. La Blancanieves que conocemos de verdad, no la Blancanieves, ¿me entendéis? La Blancanieves. Librazo que no sé por qué lo tengo en... ¿Esto es euskera? Creo que es euskera, no lo sé. Os voy a enseñar la edición nueva que vi, que me encantó. Además la portada es súper bonita también. Es que sus ilustraciones, además... me gustaría hablaros sinceramente de estos ilustradores, pero creo que lo voy a... O luego os comento algo más adelante del vídeo. Pero es que, mirad, o sea, no me digáis que esto no es bonito. ¿Cómo empieza? Luego encima el dorado que tiene, el brillo. Luego también es que tiene unas ilustraciones este señor que a mí me chiflan. Son súper detalladas, tiene muchos detalles, tiene colores así súper bonitos que contrastan muchísimo entre ellos. Pero bueno, no me voy a enrollar más porque si no va a durar este vídeo muchísimo. Pero mucho. Bueno, pues os voy a enseñar los libros que más me han gustado, que yo creo que os podría gustar también a vosotros muchísimo de tener incluso en vuestras casas, como es un poco raro, de decoración, pero luego también por el interior que tiene, que alberga. También este ilustrador, como os he enseñado antes con el libro Blancanieves, ha hecho obviamente clásicos, ha ilustrado libros clásicos y voy a empezar con esta saga de cuentos macabros, que se llama así, que son prácticamente retratos, unas de las tantas historias que tuvo nuestro escritor favorito de terror, Edgar Allan Poe. Y este libro, que este además es nuevo, porque este es el segundo, este me lo compré recién. Tenía echado el ojo desde que lo sacaron, pero nunca pude tener la oportunidad de tenerlo en mis manos. Esta es la primera, Cuentos Macabros 1. Es que es precioso encima, el tomo aquí pintado en negro, bueno en sí el libro es negro. Nada, es maravilloso. Mirad qué detalle, tiene un detalle precioso. Además de libros de historias de Edgar Allan Poe, sinceramente a quien no le guste pues hay que ponerse ya a leer ese tipo de contenido, aunque no te guste el terror y tal. Gracias a escritores, autores como él, existen los que ahora conocemos. Y oye, que para dibujar, yo ya lo digo mucho, para dibujar estas cosas, leer, tener libros ilustrados de diferentes tipos, o simplemente que a ti te llamen la atención, que te gusten mucho, es que yo creo que lo muy importante como artista, es muy importante. Por eso recomiendo muchísimo tener. Luego también está este libro que a mí me gustó, me encantó. Es que es precioso. Este de aquí, de María Antonieta, Diario secreto de una reina. Que también ilustrado por, obviamente, Benjamin Lacombe, que no tiene color, estas cosas no tienen color, en serio. Son preciosas. Tienen súper detalles, es que es increíble. Es increíble. Y es que esto no te puede no inspirar a hacer nuevos dibujos, nuevas obras. Y a mí estas cosas a mí me chiflan.
Es verdad que a mí como ilustradores me gustan mucho los ilustradores que tengan mucho detalle, pero tampoco horror vacui, por así decirlo, que esté todo abarrotado y no te enteres realmente de lo que estás viendo. Que puedas observar cada detalle. Yo creo que como este ilustrador, sé que hay otros cuantos que aquí en este vídeo no los quiero mencionar, pero es verdad que como él y otros más no he visto mucho. Aparte de mí, obviamente. Es un mérito, la verdad, es un mérito. Hola bichis, ¿qué tal? Bueno, esto soy yo postproducción, porque se me olvidó comentaros una cosita. Que si os gustaría que hablase sobre algún ilustrador que os he mencionado anteriormente en este vídeo, o hablase de alguno en particular que a muchos de vosotros os guste, me encantaría de verdad que me lo dejarais por comentarios para así empezar una nueva sección también en el canal hablando de ilustradores, ¿vale? Como por ejemplo si queréis que hable más a fondo del Benjamin Lacombe, que me explaya mucho más a lo de este artista, pues yo encantada que lo hago sin problemas si os llama la atención. Así que nada, antes de que se me olvidase, pues lo pondré por ahí el vídeo y ya está. Y os dejo con el vídeo. Luego también tenemos esta versión del Mago de Oz, también ilustrado por Benjamin Lacombe. Es súper precioso. La historia, aunque me imagino que muchos de vosotros ya la conoceréis, pero es que como libro ilustrativo para decoración o lo que sea, es que incluso para eso ya es que queda súper bonito. Así voy a mencionar también el libro Mago de Oz del texto, bueno, basado en la novela de Frank Baum. Es que no voy a parar de decir que es precioso, porque es que es precioso. No es que sea mi ilustrador favorito, es que son preciosos cada uno de sus libros. Luego también están este tipo de libros ilustrados que... Y estos dibujos. Mira que me he encontrado aquí. Un dibujo mío. Pero esto es secreto de estado, ¿eh? ¿Qué hace aquí? No lo sabía. Joder. Lo hice el 4 del 2022, este dibujo. Yo ni me acordaba de esto, es increíble. Bueno, pues libros así, ¿no? Así interactivos. Mirad lo que tengo aquí. Que también se me ha caído al suelo. Aquí creo que fue donde estaba creando... Aquí es donde estaba yo creando mi firma. Pues aquí está el lore de mi firma. Esta es Yumi, por cierto. Es un retrato de mi gata Yumi. Es que la soledad que está aquí, la verdad, me ha hecho ilusión. No sé si hacéis lo mismo que yo, en plan de meter cosas en vuestros libros para que sepáis dónde están, pero luego se os olvida. A mí me pasa mucho constantemente. Luego también están esta última saga de libros que hace poquito, hace a lo mejor un par o 3 de años, creo, más o menos, no lo sé, no me acuerdo exactamente de la fecha, ¿vale? Pero hizo una saga de libros japoneses, de cuentos japoneses. Y fue una trilogía, que son los que tengo aquí, historias de fantasmas de Japón, que aquí enseñan pues unas cuantas ilustraciones muy famosas de grabados. Luego veis aquí, no me digáis que no es cookie esto. No me digáis que esto no es cookie, que esto es hermoso. Muy cookie, está muy chulo. Y tristemente este es el único que me leí porque yo soy mucho también de coleccionar. Me gusta mucho coleccionar libros, luego ya que los lea, a veces se me pasa porque me entretengo con otras cosas o lo que sea. Bueno, y este es el otro libro, junto con este, que este es el de Espíritus y Criaturas de Japón. Súper bonita, es que son preciosas las portadas. Y es que ves esto y dices, ¿cómo no lo vas a querer tener en tu casa? No me pagan para esto. Del Vives, págame, porque estas son las editoriales que no lo he comentado. La editorial de todos estos libros son de Edelvives Contempla. Y luego próximamente vamos a ver una editorial que aún no le he mencionado, que fue del último libro ilustrado que sacó Benjamin Lacombe, que ese también fue hace poquito mi compra última. Edelvives, págame, porque tengo de libros tuyos. Págame, que he gastado mucho dinero en esto. Creo que no me quedé sin luz. Está súper nublado. Espero que este vídeo no me salga súper oscuro, porque si no, lo que llevo de grabación se ve un poco a la caca, la verdad.
Ya por último voy a dejar los últimos ilustradores que hace poquito he adquirido. Fue mi última compra que hice de Benjamin Lacombe, que es el retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Tengo unas ganas locas de leérmelo. Yo de esta historia simplemente me vi la película, nunca llegué a leerme nada de esto porque esa película además es de hace años varios. Y esta historia, como si no la conocéis, os recomiendo muchísimo que la leáis. Además, aquí en este libro, por lo que he entendido, están las partes que se censuraron de la historia. Y tengo muchas ganas de leerlo y decir si es verdad. Y ya, como últimos ilustradores que también me han gustado muchísimo de pequeña, pero que de ellos tuve muy pocos libros ilustrados y tal, fueron como por ejemplo Antonio Lorente, que también es súper bonito. Este me lo compré hace bien poquito, creo que fue en febrero así cuando me lo compré, y habla de la historia pionera de los vampiros que se llama Carmilla. Bueno, Carmilla. Se escribe Carmilla, ¿vale? Pero es Carmilla, ¿vale? Pero como buen español lo leemos tal cual. Y bueno, también es la editorial de Edelvives, ¿vale? Y es súper bonita. Luego también sus ilustraciones son muy realistas, están hechas en... Yo creo que están... No sé si las hacen en digital. No lo sé, la verdad. Porque a lo mejor las hacen en óleo, pero no tengo ni idea de cómo las... Porque es que de este señor no he tenido yo el placer de ver más trabajos suyos, aparte de las aventuras de Tom Sawyer o algo así. Y luego también una saga de libros que hizo de Mujercita. Son ilustraciones muy bonitas, que ya os enseñaré por ahí. Y la verdad que lo recomiendo. Y bueno, ya como ilustrador que también me encantó desde mucho tiempo, muchísimo tiempo, es uno llamado Luis Royo. Luis Royo junto con Victoria Francés han sido de mis ilustradores con temática súper oscura, gótica, posapocalíptica, vampiresca, todo este rollo, este mundo gótico que más me han encantado y a día de hoy aún me siguen encantando. Victoria Francés ya su trabajo no lo sigo tanto, pero es verdad que de Luis Royo a día de hoy aún me sigue gustando. Tiene sus dibujos, tratan muchas veces de, bueno, la mayoría son muy sexuales, hablando muy sensuales, tocan muchísimos temas que podrían ser tabú. También mezcla un poquito libros, bueno, tiene un libro prohibido que se le llama así, en el que retrata a criaturas y mujeres. Yo de ahí ya no digo nada. Y son top, pero tened cuidado con lo que podéis encontrar. Y también, ya como último, esta va a ser una sección más bien de libros en el que las portadas son súper preciosas, tiene unas ilustraciones hermosas también, algunas que otras internas, pero no es un libro ilustrado como tal, ¿vale? Que voy a empezar con unos de mis ilustradores que los metí en mi top de favoritos, que es ni nada menos que Beksinski. Un artista que fue súper majo, que lo ves y no te imaginarías los dibujos, las ilustraciones tan atroces que pudo haber creado en su momento. Y la editorial Valdemar, que es muy conocida por sus tapas, bueno, por sus libros así un tanto oscurillos, por así decirlo. Te mete ilustraciones, por ejemplo, de libros de Lovecraft, sobre todo de Lovecraft. Ha metido muchas ilustraciones de Beksinski en sus portadas, que la verdad es que son una maravilla. Él dibujaba con óleo y la verdad es que es recomendadísimo si te gusta mucho lo terrorífico, lo gótico. Y para cositas más cookies están estas tapas que las compré prácticamente esto de no jugues el libro por su portada. Bueno, pues yo lo jugo por su portada. Yo soy de comprar portadas bonitas, porque ya que para eso lo hace, ¿no? Ya que hay muchos ilustradores que se dedican a hacer portadas súper chulas, ojalá yo también hacer algo así. Pues claro, si lo ves así, pues dices que me voy a comprar. Ya lo que hay adentro a lo mejor no te gusta, pero como portada está preciosa y tengo una de 10. Y voy a empezar con este libro, Orgullo y Prejuicio, que la verdad es que su portada es súper preciosa, ilustrada por Marjolaine Bastien. Se dedica a hacer dibujos naturales a la acuarela, tanto animalitos que florales, y la verdad es que son muy bonitas. Creo que es inglesa la señora. Y bueno, es un Orgullo y Prejuicio, creo que es una historia que es bastante conocida del drama romance, que merece mucho la pena el haberla leído al menos una vez. O también está una
película que hicieron con la actriz de Elizabeth Swann, ¿no? La actriz de Piratas del Caribe, que no me acuerdo nunca cómo se llama esa señora. Y también lo bonito de este libro es que por dentro, a medida que vas pasando, aparecen detallitos así como cartas o los mapas, que son detalles muy monos. Y cosas así es que normal de que no me lo pueda comprar. Es que me lo tengo que comprar, es que me obligan a comprármelo. Y luego ya, por último, tenemos estas versiones de libros góticos. Que si quieres empezar a leer cosas góticas, tendrás que empezar con esta edición de libros. No sé de quién es el artista, la verdad, porque lo busqué por Google y no me aparecía. No, ni siquiera ChatGPT sabía decirme de quién era, con certeza. Es como que es un misterio, pero bueno, como si digo que he sido yo, no sé. Pero bueno, que también es muy bonito. La portada me pareció súper bonita. Y por último, pero nunca menos importante, esta fue la última de mis adquisiciones, que es el libro de Drácula de Bram Stoker, con ilustraciones hechas por John Coulthard. No sé cómo se pronuncia. Están muy chulas, las ilustraciones son súper oscuras, son literalmente de mi rollo también. La verdad es que tengo ganas de leerlo, se me están acumulando los libros, no voy a tener tiempo para leer absolutamente nada. Y esos serían mis libros ilustrados favoritos. Os he enseñado, al final este vídeo va a ser de libros ilustrados favoritos. Mis ilustradores que más me han gustado, he querido muchísimo y sobre todo he tenido el honor de poder tener. También quería saber qué ilustradores o qué libros ilustrados os han acompañado desde pequeñitos, habéis tenido en vuestras manos, o cuál fue vuestro primer libro que tuvisteis en vuestra vida. Tantos y tantos de sus libros ilustrados y yo creo que nunca me voy a arrepentir de ello. Así que nada, bebés, yo con esto ya doy por finalizado este vídeo. Si has aguantado hasta el final, pon esto en comentarios para saberlo. Muchísimas gracias por ver hasta el final y nos vemos en el siguiente vídeo. Cuídense. Hasta pronto y adiós.